Déjame decirte algo con total honestidad. Durante muchos años yo creí que me faltaba tiempo hasta que entendí que lo que me faltaba era orden. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba todo el día, llegaba cansado, dormía poco y aún así sentía que no avanzaba. No era pereza, no era falta de talento, era desorden. Mi día comenzaba sin dirección y terminaba con frustración. Ahí entendí una verdad incómoda. El tiempo no se pierde de golpe. Se desangra lentamente en pequeñas decisiones sin propósito. Y cuando eso pasa, la vida empieza a sentirse pesada, aunque uno no sepa por qué. Durante mucho tiempo creemos que el problema es el tiempo. Decimos que el día no alcanza, que las horas se van demasiado rápido, que si tuviéramos un poco más de tiempo, todo sería diferente. Yo también lo pensé. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba desde muy temprano hasta la noche, me levantaba cansado y me acostaba más cansado todavía. Sentía que no descansaba nunca, pero lo más extraño era que a pesar de tanto esfuerzo, no veía resultados reales. Y ahí entendí algo que me confrontó profundamente. No era que me faltara tiempo, me faltaba orden por dentro. Cuando la mente está desordenada, el día se vuelve caótico. Uno empieza la mañana sin claridad, responde mensajes antes de saber qué quiere lograr, corre detrás de lo urgente y deja siempre para después lo importante. No porque no quiera hacerlo, sino porque no sabe por dónde empezar. El desorden interior hace que cualquier cosa parezca prioridad y cuando todo es prioridad, nada lo es. Por eso muchas personas viven ocupadas, pero no avanzan. Se mueven mucho, pero no progresan. Recuerdo que en un momento decidí observarme con honestidad, no para juzgarme, sino para entenderme. Me di cuenta de que mi cansancio no venía del trabajo, venía de la confusión. Tenía demasiadas cosas en la cabeza, demasiados pendientes sin definir, demasiadas decisiones abiertas. Mi mente no descansaba ni siquiera cuando el cuerpo se detenía. Y esa carga invisible agotaba más que cualquier jornada larga. El orden interior comienza cuando uno se atreve a pensar, cuando se detiene, aunque sea unos minutos, y se pregunta, ¿qué es realmente importante hoy? ¿Qué sí vale mi energía? ¿Qué me acerca a lo que quiero construir? Parece simple, pero la mayoría no lo hace. Vivimos reaccionando, no decidiendo. Y cuando reaccionamos todo el día, terminamos sintiendo que el tiempo nos controla, cuando en realidad es nuestra falta de claridad la que nos gobierna. Aprendí que organizar el tiempo sin ordenar la mente es como limpiar una casa sin sacar la basura. Puede verse mejor por fuera, pero el problema sigue adentro. Por eso, antes de usar agendas, horarios o listas, tuve que aprender a ordenar mis pensamientos. Escribir lo que tenía en la cabeza. Ponerle nombre a mis prioridades. Aceptar que no todo podía hacerse el mismo día. Esa simple práctica me devolvió algo que había perdido: tranquilidad. Porque cuando sabes qué tienes que hacer, la ansiedad baja. Cuando sabes qué no tienes que hacer, la culpa desaparece. El orden interior no te hace más rígido, te hace más liviano. Ya no cargas con todo al mismo tiempo. Cada cosa tiene su momento. Cada decisión tiene su lugar. Y entonces el tiempo deja de sentirse como un enemigo. He visto personas con pocas horas al día lograr muchísimo y otras con todo el tiempo del mundo no avanzar nada. La diferencia no está en el reloj, está en la claridad. El que tiene orden interior camina firme, aunque vaya lento. El que vive confundido corre, pero no sabe hacia dónde. Cuando usted ordena su mente, el día se acomoda solo. Empieza a elegir mejor, a decir no sin culpa, a enfocarse sin tanta lucha. El tiempo no se multiplica, pero rinde, y eso cambia completamente la forma de vivir. Porque al final, el verdadero problema nunca fue el tiempo, fue no saber qué hacer con él. Durante muchos años, nadie me habló del desorden como un problema serio. Nos enseñaron a preocuparnos por el dinero, por el trabajo, por las oportunidades, pero casi nunca por el caos en el que vivimos. Y sin embargo, con el tiempo entendí algo muy profundo. El desorden es una forma silenciosa de pobreza. No hace ruido,
No se nota de inmediato, no llega como una crisis, pero poco a poco va robando todo. Roba tiempo, roba energía, roba enfoque y sin que uno se dé cuenta, también roba dignidad. Yo crecí viendo personas muy trabajadoras que siempre estaban cansadas, siempre preocupadas y siempre diciendo que no les alcanzaba. No era gente perezosa, al contrario, se esforzaban mucho, pero vivían en desorden. Desorden en sus horarios, en sus decisiones, en sus prioridades, gastaban sin plan, trabajaban sin dirección, vivían reaccionando. Y aunque entraba dinero, nunca había tranquilidad. Ahí entendí que la pobreza no siempre es falta de recursos, muchas veces es falta de orden. El desorden hace que todo cueste el doble. Una tarea simple se vuelve pesada. Un día normal se vuelve agotador. Una vida sin estructura se vuelve estresante. Cuando no hay orden, se pierde tiempo buscando cosas, repitiendo errores, resolviendo problemas que ya se habían resuelto antes. Y ese desgaste constante empobrece no solo el bolsillo, también la mente. Recuerdo una etapa en la que yo mismo vivía así. Tenía buenas ideas, muchas ganas, pero ningún sistema. Empezaba proyectos con entusiasmo y los dejaba a medias. Decía mañana lo organizo y ese mañana nunca llegaba. No veía el daño porque parecía pequeño, pero el caos se iba acumulando. Cuando quise darme cuenta, estaba agotado sin haber construido algo sólido. No era falta de talento, era falta de orden. El desorden también genera dependencia. La persona desorganizada siempre llega tarde, siempre necesita ayuda, siempre está apagando incendios. Vive corriendo detrás de la urgencia y por eso nunca puede pensar en el largo plazo. Y quien no puede pensar a largo plazo vive sobreviviendo, no creciendo. Eso también es pobreza. He aprendido que las personas que viven en orden no necesariamente tienen más dinero, pero sí tienen más estabilidad. Duermen mejor, deciden con calma, avanzan paso a paso. El orden les da algo invaluable: previsibilidad. Saben qué viene, qué deben hacer, qué pueden esperar. El desorden, en cambio, convierte cada día en una amenaza. Y hay algo más profundo todavía. El desorden le quita a la persona la sensación de control. Cuando no sabe por dónde empezar, empieza a creer que no puede. Cuando todo está revuelto, la mente se paraliza. Y una mente paralizada es una mente empobrecida, aunque tenga oportunidades enfrente. Por eso el orden no es un lujo de gente exitosa. Es el camino para dejar de ser pobre en pensamiento. Cuando usted ordena su tiempo, su espacio y sus decisiones, empieza a recuperar autoridad sobre su vida. Ya no vive improvisando. Ya no depende del azar. Empieza a construir. El orden no hace milagros, pero crea las condiciones para que los milagros ocurran. Porque donde hay orden, hay claridad. Donde hay claridad, hay enfoque. Y donde hay enfoque, hay crecimiento. El desorden empobrece sin que uno lo note, pero el orden enriquece incluso antes de que llegue el dinero. Durante mucho tiempo escuché a las personas decir que había que aprender a administrar el tiempo, como si el tiempo fuera una cuenta bancaria o una herramienta que uno puede mover a su antojo. Yo mismo lo repetía sin pensarlo, pero con los años entendí algo distinto. El tiempo no se administra, se respeta, porque el tiempo no obedece, no espera y no negocia. Sigue avanzando, esté uno listo o no. Recuerdo una época en la que yo llegaba tarde a casi todo, no por mala intención, sino porque siempre pensaba que todavía había tiempo, 5 minutos más, un mensaje más, una cosa más, y esos pequeños descuidos se volvieron costumbre. Empecé a notar algo preocupante. Cuando yo no respetaba el tiempo, tampoco los demás lo respetaban conmigo. Las oportunidades se enfriaban, las personas perdían confianza, los procesos se atrasaban. No era un problema de agenda, era un problema de actitud. Respetar el tiempo significa entender que cada minuto tiene valor, aunque no lo estemos usando de forma productiva. Incluso el descanso necesita respeto. Descansar sin culpa también es una forma de honrar el tiempo. Pero perder horas sin conciencia, eso no es descanso, es descuido. Muchas personas confunden ambas cosas y luego se preguntan,
por qué viven cansadas. El respeto por el tiempo se nota en cosas simples, en llegar puntual, en cumplir lo prometido, en terminar lo que se empieza, no porque alguien esté mirando, sino porque uno se está formando por dentro. Cada vez que usted dice después lo hago sin razón real, está enseñándole a su mente que su palabra no importa. Y cuando su propia palabra pierde valor para usted, su vida empieza a desordenarse. Aprendí esto observando a personas que admiraba. No eran las más brillantes ni las más talentosas, pero tenían algo en común. Respetaban el tiempo. Empezaban cuando decían que iban a empezar. Terminaban cuando tocaba terminar. No improvisaban constantemente, no vivían corriendo. Y esa coherencia les daba una autoridad natural. El que respeta el tiempo no vive acelerado, vive consciente. Sabe que no todo puede hacerse hoy, pero también sabe que lo que se deja para mañana debe tener una razón, no una excusa. Respeto no es rigidez, es responsabilidad. También entendí que cuando uno no respeta el tiempo ajeno, tampoco respeta el propio. Cancelar a última hora, llegar tarde siempre, posponer compromisos importantes, todo eso comunica algo: mi vida no tiene estructura. Y esa falta de estructura se paga caro, porque la vida no confía grandes cosas a quien vive improvisando. El respeto por el tiempo comienza con pequeñas decisiones diarias. Levantarse cuando suena la alarma. Empezar aunque no haya ganas. Detenerse cuando el cuerpo lo pide. Cerrar el día revisando lo aprendido. Son actos sencillos, pero forman carácter. El tiempo no se puede ahorrar, no se puede recuperar y no se puede pedir prestado. Lo único que se puede hacer es honrarlo. Y cuando uno aprende a respetarlo, algo cambia internamente. La mente se vuelve más firme, las decisiones más claras, la vida más ordenada. Porque cuando usted respeta el tiempo, deja de vivir como si la vida fuera infinita y empieza a vivir como alguien que entiende que cada día cuenta. Durante mucho tiempo creí que la disciplina era una forma de castigo. Pensaba que ser disciplinado significaba vivir limitado, rígido, sin espontaneidad. Veía la disciplina como una cárcel y por eso la evitaba. Quería sentirme libre, hacer las cosas cuando tuviera ganas, moverme según el ánimo del día. Pero con el tiempo descubrí algo que me confrontó profundamente. Esa libertad me estaba esclavizando. Recuerdo una etapa en la que no tenía horarios claros, me acostaba tarde, me levantaba cansado, trabajaba cuando podía y descansaba cuando ya no aguantaba más. En teoría era libre, nadie me obligaba a nada, pero en la práctica vivía agotado, atrasado y frustrado. Siempre debía cosas, siempre corría, siempre sentía culpa. Entonces entendí una verdad incómoda. La falta de disciplina no me daba libertad, me quitaba paz. La disciplina no es hacer todo perfecto, es hacer lo necesario aunque no tenga ganas. Es decidir antes de que aparezca la emoción, porque la emoción cambia todos los días, pero las metas no deberían hacerlo. El hombre que vive solo, según lo que siente, termina siendo esclavo de su estado de ánimo. Si tiene ganas, actúa; si no tiene ganas, se detiene. Y así la vida se vuelve inestable. Aprendí esto observando a personas sencillas, no famosas ni ricas, pero firmes. Personas que se levantaban temprano todos los días, que cumplían sus responsabilidades, que mantenían orden aunque nadie las aplaudiera. No parecían presionadas, al contrario, se veían tranquilas. Tenían tiempo para su familia, para descansar, para conversar. Ahí entendí que la disciplina bien aplicada no quita vida, la organiza. La verdadera libertad no es hacer lo que quiera en cualquier momento. Eso es impulso. La verdadera libertad es poder elegir sin que el caos gobierne sus decisiones. Es terminar lo que empieza. Es descansar sin culpa. Es decir, que no sin miedo. Y eso solo se logra cuando hay disciplina. Cuando usted se disciplina, su mente descansa. Ya no tiene que decidir todo el tiempo qué hacer, porque ya decidió antes. Tiene una rutina, una estructura, un orden, y esa estructura no lo oprime, lo sostiene. Como los rieles de un tren no lo limitan,
le permiten avanzar. La disciplina también protege el futuro. Cada pequeño hábito cumplido hoy evita grandes problemas mañana. El que se disciplina con el tiempo no vive corriendo. El que se disciplina con el dinero no vive endeudado. El que se disciplina con sus palabras no vive dando explicaciones. Eso es libertad. Muchas personas dicen, no quiero rutina, pero viven atrapadas en el desorden. Y el desorden es mucho más exigente que la disciplina. El desorden cansa, estresa, confunde. La disciplina ordena, aclara, libera. Yo entendí que la disciplina no es dureza, es amor propio. Es decirse, mi vida es demasiado valiosa como para dejarla al azar. Es cuidarse, es respetarse, es pensar en el yo del mañana y no solo en el yo de hoy. No se trata de hacer más, sino de hacer con constancia. No se trata de exigirse hasta romperse, sino de sostener un ritmo que construya. La disciplina no le quita humanidad, le da dirección. Y cuando usted empieza a vivir con disciplina, algo cambia. Ya no depende de la motivación, ya no vive esperando el momento perfecto, empieza a avanzar incluso en días difíciles. Y eso, con el tiempo, se convierte en libertad real, porque la disciplina no encierra, libera. Durante mucho tiempo yo comenzaba mis días sin pensarlo demasiado. Me levantaba, tomaba el teléfono, revisaba mensajes, respondía a lo urgente y cuando me daba cuenta ya era mediodía. Había hecho muchas cosas, pero ninguna de ellas era realmente importante para mi propósito. Ese día no lo había dirigido yo, lo habían dirigido las interrupciones. Y ahí comprendí una verdad que incomoda, pero libera. El que no planifica su día, vive el plan de otros. Cuando uno no decide con anticipación qué hará con sus horas, el mundo decide por él. Las llamadas ajenas se vuelven prioridad. Los problemas de otros se convierten en su agenda. Las urgencias externas ocupan el espacio de los sueños propios. No porque la gente sea mala, sino porque cada persona defiende su propio tiempo. Y si usted no defiende el suyo, nadie lo hará. Recuerdo una etapa en la que sentía que no avanzaba, aunque estaba siempre ocupado. Ayudaba aquí, resolvía allá, atendía todo lo que aparecía. Al final del día estaba agotado, pero vacío. Y cuando me preguntaba qué había construido realmente, no tenía una respuesta clara. Mi vida se había convertido en una sucesión de favores, reacciones y prisas. No era una vida dirigida, era una vida prestada. Planificar no es llenar una agenda de tareas, es tomar una decisión consciente antes de que el ruido empiece. Es decir, hoy esto sí, esto no. Hoy esto es importante, esto puede esperar. Parece simple, pero muy pocos lo hacen. Porque planificar exige pensar, y pensar exige detenerse. Y la mayoría vive tan acelerada que no se da ese permiso. Cuando usted no planifica, su mente entra en modo supervivencia. Solo responde a lo urgente. Y lo urgente casi nunca construye futuro. Solo mantiene el presente funcionando. Por eso muchas personas viven años trabajando duro, sin avanzar. No les falta esfuerzo, les falta dirección. Aprendí a planificar cuando entendí que mi tiempo no era infinito. Empecé con algo muy sencillo. Cada noche, escribir 3 cosas que debía hacer al día siguiente. No 10, no 20, 3. Lo esencial, y esa práctica cambió mi forma de vivir. Me levantaba con claridad. Sabía por dónde empezar. Ya no perdía las primeras horas del día decidiendo qué hacer. La planificación no elimina los imprevistos, pero evita el caos. Cuando algo inesperado aparece, usted se adapta sin perder el rumbo. El que no planifica se descontrola ante cualquier cambio. El que sí lo hace, ajusta. He visto personas brillantes vivir frustradas porque nunca encuentran tiempo para lo que aman. No es que no tengan tiempo, es que nunca lo protegen. Si no agenda lo importante, lo urgente lo devora. Si no bloquea tiempo para crecer, otros ocuparán ese espacio. Planificar es un acto de respeto propio. Es decir,
Mi vida merece intención. No voy a dejar que los días se me escapen sin sentido. No voy a permitir que mis metas vivan siempre en algún día. El día no se improvisa, se diseña. Y quien diseña sus días termina diseñando su destino. Porque cada jornada bien dirigida es un paso firme hacia la vida que quiere construir. El que no planifica su día termina viviendo el plan de otros y casi nunca es el plan que soñó. Durante muchos años pensé que estar ocupado era sinónimo de productividad. Si mi agenda estaba llena, si respondía a correos, asistía a reuniones y resolvía problemas uno tras otro, me decía a mí mismo, estoy avanzando, estoy haciendo cosas importantes, pero con el tiempo descubrí una verdad que cambió por completo mi forma de vivir y trabajar. Estar ocupado no significa avanzar. Recuerdo un periodo en mi vida en el que mi día estaba lleno de tareas. Corría de un lado a otro, resolvía pendientes de otros, contestaba mensajes y llamadas sin parar. Al final del día estaba exhausto, con la sensación de haber trabajado mucho, pero cuando miraba lo que había logrado, me daba cuenta de que casi nada contribuía a mis objetivos reales. Todo lo que había hecho era actividad, pero no progreso. Era movimiento sin dirección. La diferencia entre estar ocupado y avanzar está en la intención. Uno puede llenar su día de acciones, pero si esas acciones no están alineadas con un propósito, no generan resultados. He visto personas que trabajan horas interminables y sin embargo sienten frustración porque su energía se dispersa en cosas que no los acercan a lo que realmente importa. Esto también me pasó. Durante mucho tiempo creí que la cantidad de tareas definía mi éxito, pero la calidad y la dirección de esas tareas era lo que realmente importaba. Avanzar implica priorizar. Cada día debemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente importa hoy? ¿Qué acciones me acercan a mis metas y qué acciones solo llenan tiempo sin crear impacto? Aprendí que decir no a lo innecesario es tan importante como decir sí a lo esencial. Muchas veces estar ocupado es simplemente la excusa perfecta para no enfocarse en lo que es realmente relevante. Un ejemplo muy claro en mi experiencia es cuando trabajaba en proyectos personales mientras tenía un empleo exigente. Podía pasar horas haciendo tareas administrativas, resolviendo detalles menores o atendiendo interrupciones y sentir que avanzaba, pero el progreso real se logró cuando dejé de intentar hacer todo y empecé a concentrarme en las tareas críticas que realmente movían mis objetivos. Al eliminar lo trivial, cada acción empezó a producir resultados tangibles y el tiempo que antes se gastaba en ocupación inútil se transformó en logros visibles. También entendí que el desorden y la falta de planificación alimentan la ocupación sin progreso. Cuando no hay claridad sobre prioridades, todo parece urgente. La mente y el cuerpo trabajan en piloto automático, reaccionando a lo inmediato en lugar de construir el futuro. Esa sensación de estar siempre activo se confunde con productividad, pero en realidad es solo dispersión disfrazada de esfuerzo. Avanzar requiere reflexión y estrategia. No se trata de trabajar más horas, sino de trabajar con dirección. No se trata de llenar la agenda, sino de vaciarla de lo irrelevante. Cada tarea que cumple un propósito genera impulso. Cada tarea sin propósito consume energía. La ocupación sin sentido puede ser agotadora, pero el progreso consciente energiza. Estar ocupado no garantiza resultados.